Empezamos. Muy bien. Buenos días. Gracias por acudir a la llamada de CESIF. Hoy nos encontramos aquí para que me acompañe a la mesa Rodrigo Molledo, el responsable autonómico, el secretario autonómico de Comunicación y Relaciones Institucionales, para presentar el estudio que CESIF ha realizado en función de dietas, etcétera, que reciben los públicos en Castilla y León. Bueno, lo primero que tengo que apuntar es invitar a la Junta a enmendar, a rectificar los presupuestos previstos para el año 2024, para el ejercicio económico 2024, el cual ha de incrementar hasta los 2,7 millones de euros, a nuestro entender, para elevar la cuantía de indemnización por kilometraje a los 0,31 euros por kilómetro realizado. Hablamos de alrededor de 7.000 empleados públicos que diariamente utilizan su vehículo particular para ni más ni menos que realizar los servicios públicos que tiene encomendado su despliegue la comunidad autónoma. Consideramos una burla que continúe la Junta indemnizando a esos empleados en 0,23 cuando, como digo, nosotros entendemos que lo adecuado sería 0,31 euros y en todo caso consideraremos insuficiente e inadmisible una cuantía menor. Como digo, estamos hablando de servicios públicos que reciben los ciudadanos y que, desde luego, no ha de ser el trabajador el que ponga sus medios para realizar ese servicio, sino la Administración. No olvidemos que esto parte de una petición de CESIF ya en la pasada legislatura. Conseguimos que la Dirección General de la Función Pública, que la Administración, la Consejería de Presidencia, lo tuviera en cuenta. Así, el pasado febrero lo elevó a 0,23 y el pasado julio el Gobierno de España lo elevó la cuantía que no tributa a 0,26 y a los empleados de la Administración central así lo está llevando a cabo. Desde luego había un compromiso no formal, pero sí oficial, en una mesa de la Dirección General de la Función Pública, en la cual decían que de forma automática, si es que la Administración central lo elevaba por encima de esos 0,23, lo elevaría de forma automática. Bueno, pues estamos esperando. Han pasado más de 3 meses y no ha llegado esa elevación, pero, como decimos, aún así para nosotros es insuficiente y tiene que llegar a 0,31 euros por kilómetro. No tenemos que olvidar que esto viene a sumarse a la pérdida de poder adquisitivo de todos los empleados públicos, ya no solo los de la Junta de Castilla y León, que supera el 25% de pérdida de poder adquisitivo acumulado desde 2010 para acá, y desde luego en CESIF consideramos que esto es un agravio más y que la Junta está a tiempo de rectificar. Yo, sin más, le voy a pasar la palabra a Rodrigo Molledo y, si tiene alguna pregunta, pues estaré encantado después. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Reitero mi agradecimiento por haber acudido a nuestra convocatoria. Como ya ha indicado Benjamín, en CESIF estamos profundamente preocupados por un proceso, sobre todo por la pasividad de los poderes públicos ante un proceso de pérdida de poder adquisitivo de todos los trabajadores en general y de los empleados públicos en particular. No hace falta recordar en qué magnitudes de inflación nos estamos moviendo desde la pandemia. Como ha recordado Benjamín, los empleados públicos han perdido más de un 20% de poder adquisitivo en los últimos años y solo en este último año más de un 5%, a pesar de las exiguas subidas pactadas por otras organizaciones sindicales con el Gobierno. En este contexto de subida de los carburantes, que es llamativa y, por supuesto, afecta a todos los españoles, creo que es especialmente doloroso en la manera en que afecta a los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena que utilizan su vehículo particular para desempeñar su puesto de trabajo, y de la importancia de este estudio. Pasamos ahora a presentaros de una manera gráfica y esperemos que muy breve, ¿vale?, los resultados del estudio que hemos realizado. El primer dato que llama la atención, como es evidente, es claro, los carburantes han subido desde nuestro año base de estudio, es el año 2009, más de un 71%, 62 céntimos el diésel, 66 céntimos la gasolina,
Para la elaboración de este estudio hemos utilizado fundamentalmente los datos del Instituto Nacional de Estadística, del Boletín Petrolero de la Comisión Europea. Aunque se pueden observar ciertos altibajos en los precios, las líneas de tendencia que aquí se ofrecen de los dos combustibles, que son las líneas de punto, son claras. En los últimos 14 años el alza ha sido constante. Todo esto, unido a un contexto internacional de inestabilidad, especulación y de constantes amenazas con el desabastecimiento y distribución de hidrocarburos, pues no nos hace pensar que ni para los empleados públicos ni para los trabajadores de la empresa privada esta tendencia vaya a cambiar, ni en el corto ni en el medio plazo. Cuando presentaron en su momento tanto el consejero de Hacienda de la Junta de Castilla y León, o sea, esa subida del 21% hasta los 23 céntimos por kilómetro, y la consejera de Hacienda y de Función Pública, o la ministra de Hacienda y Función Pública, esa subida del 35% hasta los 26 céntimos, respectivamente, no se presentó para su justificación ningún tipo de estudio, informe económico de ningún tipo. Se limitaron a decir que eran subidas muy buenas, que eran subidas suficientes e incluso que eran subidas por encima de otras administraciones públicas o de otros convenios, ¿vale? En CESIF pretendemos ser un poquito más serios y, bueno, más serios aun a costa de hacer el trabajo que no han hecho nuestros gobernantes. Por eso os presentamos y os ofrecemos el estudio que hemos realizado. Aquí presentamos lo que vienen a ser todos los indicadores que han servido de cálculo para nuestro estudio. Nos gusta decir que estos indicadores no dejan de ser obligaciones que las propias administraciones públicas y Junta de Castilla y León son obligaciones de las que se libran y que asumen los empleados y los trabajadores y trabajadoras. Pasando ya a cada uno de los indicadores, bueno, el gasto en combustible por kilómetro de un vehículo promedio, teniendo en cuenta los consumos medios en un uso mixto y predominantemente no urbano, lo hemos prorrateado en aproximadamente unos 10 céntimos por kilómetro. El precio medio de compra de un coche, según la agencia tributaria, los datos de la agencia tributaria, es de 23.443 euros para este año 2023 y parece que subiendo. Si tenemos en cuenta el kilometraje medio que se hace a lo largo de toda una vida útil del vehículo, nos daría un prorrateo aproximadamente de algo más de 8 céntimos. El precio medio de un seguro a todo riesgo en España aproximadamente es de unos 660 euros sin franquicia, ¿vale? Teniendo en cuenta los kilómetros anuales que se le suelen hacer a un vehículo, esto arroja un prorrateo también de algo más de 5 céntimos por kilómetro. Y bueno, ya quedarán los costes de mantenimiento y otros gastos inherentes, ¿vale? Para los costes de mantenimiento se han tenido en cuenta el agregado de revisiones, luces, aceite, filtros neumáticos, posibles averías. Estos, evidentemente, se han visto también muy afectados por la inflación y es cierto que es un coste que es muy variable en función de cada vehículo, cada conductor, pero, es decir, que puede ser incluso superior a lo que aquí estamos marcando. Pero los expertos que hemos consultado vienen a valorarlo en unos 12.580 euros a lo largo de toda la vida útil de un vehículo. Es decir, en prorrateo, más o menos algo más de unos 5 céntimos por kilómetro. Otros gastos inherentes, pago de impuestos, IVTM, ITVs, los gastos inherentes a tenerlo en un garaje, alquiler, adquisición. Gastos de los que las administraciones públicas tampoco se librarían de tener ese coche en propiedad. Estos gastos se prorratearían aproximadamente a unos 2 céntimos para un vehículo promedio por kilómetro. Si tenemos en cuenta la variación de la que hemos estado hablando, de más del 71%, si partimos de los 19 céntimos del año base de estudio, antes de las reformas que se han realizado, la indemnización, aplicando exclusivamente este porcentaje, debería actualizarse a algo más de 0,32 céntimos por kilómetro. Si nosotros sumamos mediante este procedimiento estos costes de manera agregada, llegaremos a un resultado de algo más de 31 céntimos por kilómetro. Comprobamos, por tanto, que ambos cálculos, uno más sencillo, más banal, que simplemente aplica un porcentaje, y otro un estudio más sesudo de los costes de un vehículo, llegan a resultados muy similares, lo que nos da a entender que estos 31 céntimos se ajustan a la desviación de la inflación soportada por todos los trabajadores y trabajadoras y que en nuestro estudio justifica una petición seria y fundada de incremento de estas indemnizaciones. Además,
El decreto 252 del año 93 de la Junta de Castilla y León, que regula estas indemnizaciones, esconde una segunda cara de la que no se habla y ni siquiera se ha planteado siquiera su revisión y actualización, que es el coste de alojamiento, manutención de los trabajos. Muchas veces los trabajadores y trabajadoras tienen, para desempeñar su puesto de trabajo, se tienen que desplazar fuera de su domicilio, hacer noche, comer fuera, etcétera. Bueno, pues todos esos gastos también son indemnizaciones y forman parte del coste laboral y de ese servicio. Estos costes, evidentemente, entendemos que no han sido actualizados ni por el Gobierno regional ni por el Gobierno de la Nación. Entendemos que deben de ser también revisados y actualizados. La inflación acumulada hasta el año 2022, desde el año 2007, es del 32,41%, sin tener en cuenta la de este año, que es más de un 5%. Por lo tanto, entendemos que este porcentaje, como mínimo, debe inspirar una futura e inmediata, a ser posible, revisión de estas indemnizaciones. Por último, en relación a estas dietas, alojamiento, manutención, entendemos que además en la Junta de Castilla y León deben eliminarse las distinciones de si el que recibe esa dieta es un alto cargo o es un funcionario del Grupo A con sus 2 subgrupos o es un funcionario del Grupo C con sus 2 subgrupos. Las cuantías son distintas. Estas distinciones, a nuestro entender, son clasistas, elitistas y además innecesarias, puesto que la utilización racional de los fondos públicos y del dinero público debe ser y es un principio informador de nuestras normas presupuestarias. Por lo tanto, entendemos que estas distinciones se deben de eliminar de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, visto este estudio, nos ha parecido conveniente mostraros quiénes son los paganos de esta fiesta. Como podéis comprobar, según los datos de ejecución presupuestaria de la propia Junta de Castilla y León, que se encuentran en datos abiertos, visto este estudio, vemos que los profesionales más perjudicados son los docentes en la Consejería de Educación y el personal al servicio de la sanidad pública. Creemos que es bastante llamativo cómo son precisamente estos colectivos, que son los que llevan los servicios públicos más básicos y que garantizan los derechos fundamentales a la educación y a la sanidad que vertebran nuestro territorio, en un territorio además que es tan extenso y con una población tan dispersa, cómo son finalmente los más maltratados en esta cuestión, por la tacañería, entendemos nosotros, de nuestros gobernantes. Vamos acabando. En cuanto, ya finalizando, consideramos bastante descriptivo este gráfico, ya que aunque las subidas se consideran generosas por parte de los gobernantes, comprobamos que el volumen de crédito destinado para utilizar estas partidas está en caída libre desde el año al menos desde el año 2018. Es decir, cada vez la Junta de Castilla y León gasta menos dinero en indemnizar este tipo de gastos a los empleados. Esto en un contexto de presupuestos expansivos, puesto que nada tiene que ver el presupuesto de la Junta de Castilla y León de 2018 con el de ahora, supone que la Junta de Castilla y León ha reducido en más de un 44% el esfuerzo presupuestario a retribuir estas indemnizaciones. Con nuestra petición de 31 céntimos el kilómetro, el gasto global se incrementaría en hemos calculado unos 2,4 millones de euros anuales, que puede parecer una cantidad muy elevada. Sin embargo, estamos hablando de un 0,02% del presupuesto. En conclusión, ¿qué estamos aquí pidiéndole hoy a la Junta de Castilla y León y al presidente Mañueco? Pues ni más ni menos que lo básico, que pague el coste real de implementar los servicios públicos, porque parte de esos costes se los están adelantando los empleados públicos y no se los está devolviendo de manera íntegra. Por lo tanto, cada día que pasa, cada mes que pasa, pierden cada vez más y más dinero. Es decir, la Junta se está lucrando gracias a sus funcionarios. En definitiva, ¿qué pedimos? En primer lugar, la actualización del coste del kilometraje a 31 céntimos el kilómetro. En segundo lugar, la actualización inmediata de los costes por dietas y alojamientos y la eliminación de estas desigualdades entre categorías de empleados públicos. Y, por último, la revisión periódica anual, como mínimo, de estos costes en función de la inflación y el comportamiento de los precios. ¿Por qué? Porque el decreto que regula esto
no solo lo permite, sino que además obliga a la Junta a esta revisión. Por lo tanto, entendemos que es de recibo que esta revisión sea, como mínimo, de carácter anual o bianual o siempre que sea necesario. Muchas gracias y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues estoy a su disposición. ¿Cuánto se pagan las comunidades? Las cantidades son distintas en función de cada comunidad. Hay comunidades que pagan más, como Navarra, La Rioja, creo que Castilla-La Mancha también paga más que Castilla y León, pero hay otras que pagan lo mismo, por ejemplo, como Cataluña o Madrid pagan lo mismo. Hay una diversidad bastante importante porque las administraciones públicas, digamos que son como empresas por sí mismas, es decir, cada empresa, con su convenio, en este caso con un decreto, regula cuáles son las condiciones de sus trabajadores. Por lo tanto, en su decreto, la Junta de Castilla y León regula cómo va a pagar estos costes. El Gobierno lo regula en su Real Decreto para la Administración General del Estado. Lo que sí es verdad es que para las administraciones locales y provinciales dependen de la normativa autonómica. Es decir, este 0,31, estos 31 céntimos, si la Administración de Castilla y León los aprobara, automáticamente se aplicaría para el resto de empleados públicos de administración local y administraciones provinciales. Entonces, bueno, nos encontramos con una diversidad importantísima de precios. O sea, hay una desigualdad patente entre lo que cobran unos empleados públicos y otros en función del territorio. En Cataluña y Madrid entonces están en 0,23 también. No tengo el dato, pero sé que se cobra diferentes. O sea, si queréis luego os paso tenemos los datos, lo que pasa es que no los hemos traído aquí. A mí con esto me viene a la mente la situación, por ejemplo, en la residencia de La Seca, con falta de auxiliares y que tienen ahí un problema dentro de lo que es. Pero, por ejemplo, a la hora de que una persona de Valladolid busque trabajo en esa residencia de La Seca, pagando ese kilometraje, claro. Fíjate que esto es todavía más injusto, ¿vale? Porque aquí no estamos hablando de que te paguen por ir a tu centro de trabajo. Imaginémonos un docente, ¿vale?, que tiene su residencia en Salamanca, capital, y su puesto de trabajo lo tiene en un centro rural agrupado de un pueblo. Ese centro rural agrupado da servicio a varias localidades. Al docente, al trabajador o a la trabajadora, no le pagan por ir desde Salamanca hasta su centro. Eso va de su cuenta. A su centro de trabajo eso va por su cuenta. Lo que se paga es la itinerancia desde el centro de trabajo hasta los otros centros de trabajo, ¿vale? O sea, efectivamente entiendo tu proposición y haría bastante más atractivo para los trabajadores y trabajadoras ir a un centro de trabajo que se encuentre lejos de una gran población donde suele estar la mano de obra, ¿no?, la demanda de trabajo. Pero aquí estamos pidiendo algo todavía más simple y entendemos que todavía más justo, que es pagar por el desempeño de tu puesto de trabajo, ni siquiera por ir a tu puesto de trabajo. Eso siempre ha ido de tu cuenta o de cuenta del trabajador. Bueno. Si tenéis alguna cuestión más. Pues muchas gracias. Muchas gracias.